Muy bien, buenos días iglesia, ¿cómo están? ¿Cómo vinieron hoy? ¿Bien? ¿Se levantaron bien? Qué lindo momento para darle gracias a Dios por lo que Él es, por lo que Él hizo. Así que antes de comenzar me gustaría que nos tomemos un tiempito a solas, preparamos nuestro corazón delante de Él, ahí orando, recordando quién es Él, recordando qué hizo por nosotros, recordando de dónde venimos. Así que te dejo un momentito a solas con Dios. Papá, de verdad te damos gracias porque nos podemos reunir, porque podemos cantar, porque podemos conocerte. Gracias por tu gran amor. Gracias porque nos buscaste y nos perdonaste y nos sacaste de ese pozo, Padre. Gracias por cómo sos, porque sos un Dios bueno con nosotros. Hoy queremos cantarte con un corazón sincero delante de vos, Padre. Gracias porque sos nuestro Dios, sos nuestro Padre y nos amas, Papá. Lo pedimos, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. La primera canción, ponemos de pie, por favor, vamos a cantar con alegría. Nos lleva a recordar quién es Cristo, qué hizo Cristo con nosotros. Salvación y
nos lleva a mí en lo personal a reflexionar cómo estoy viviendo, qué decisión estoy tomando y a reflexionar también para qué es que estamos acá en la tierra, para qué es que fuimos salvos, y es para vivir para Él, para buscarlo a Él diariamente. Y este es mi deseo, honrarlo a Él. Y el deseo capaz de muchos de ustedes también, honrarlo a Él, vivir para Él. Te invito a cantar esta canción reflexionando en verdad también.
pido que nos hables hoy, papá. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo están? Buen día. Feliz día a todas las madres que están acá, también las que están allá, viéndonos detrás de la pantalla. Sean todos bienvenidos. Vamos a comenzar este estudio, en realidad el capítulo 6, porque el estudio ya lo comenzamos hace tiempo, del libro de Esdras. Realmente es un libro donde Dios nos habla mucho. Uno se puede preguntar, ¿qué tengo que ver yo, un cordobés, una cordobesa del 2020, en plena pandemia, con un pueblo que tiene costumbres muy diferentes a la nuestra, en una época que era muy distinta a esta? Bueno, aún así, por este libro nosotros podemos conocer un poquito más de Dios y también podemos conocer un poco más del corazón del hombre, el corazón nuestro. Así que yo te pido que vayas al libro de Esdras, capítulo 6. Hoy vamos a estar viendo este capítulo. Si vos abrís la Biblia a la mitad, es otra forma de buscar Esdras. Daniel ya lo enseñó una. Abrí la Biblia a la mitad, tenés Salmos, retrocedé un par de libros y llegás a Esdras. Ahora, nosotros en este momento ya somos especialistas de la historia de Israel, ¿sí? Nosotros sabemos que este pueblo, esta nación, cuya capital era Jerusalén, ¿sí? Esta capital, esta ciudad amada que tenía un montón de apodos, un montón de sobrenombres, ¿sí? La ciudad santa, la ciudad escogida. Esta ciudad decidió darle la espalda a Dios, esta nación decidió darle la espalda a Dios. Y Dios trajo juicio sobre esta nación, sobre esta ciudad, a través del rey Nabucodonosor del imperio de Babilonia. Sitiaron la ciudad, destruyeron la ciudad, lo habíamos visto por allá por el 586 a.C., y se lo llevaron a cautiverio, lo deportaron a la ciudad, mejor dicho, al imperio de Babilonia, 900 kilómetros lejos de su hogar. Ahí estaban los judíos, en un imperio, en una nación extranjera. Ahora Dios había profetizado, ¿qué cosa? Que después de 70 años iba a levantar a un rey llamado Ciro, que iba a movilizar su corazón para que tome decisiones a favor del pueblo judío. Y eso hizo Dios. Dios, que se cumplió los 70 años de cautiverio, levantó el rey Ciro, movilizó su corazón y dio un edicto. Ese edicto era que todos aquellos judíos que decidan voluntariamente querer regresar a Jerusalén para construir el templo, lo podían hacer. Y ellos regresaron. Ahí estaba ese proyecto de construir el templo. Ahora, ¿por qué hago esta introducción? Bueno, porque en el capítulo 6, este proyecto termina. En el capítulo 6, la obra del templo se concluye. Y esto te puede llegar a generar una linda pregunta. Si el proyecto, si el libro comienza con la construcción del templo y en el capítulo 6 el templo se termina, ¿por qué el libro de Esdras no termina en el capítulo 6? ¿Por qué tiene 10 capítulos? Bueno, es una pregunta interesante que la vamos a ir respondiendo en los siguientes domingos, pero ya podemos sacar una información en esto de que a lo mejor el objetivo de Dios no era simplemente construir un templo físico de ladrillos. Había algo más, había una reconstrucción espiritual que quería Dios en ese pueblo. Así que vamos a comenzar. Yo te propongo que el mensaje de hoy lo dividamos en dos bloques, ¿sí? En un primer bloque vamos a ver cuál es el resultado, el desenlace de la oposición de los judíos. Ustedes saben ya que los judíos querían reconstruir el templo, pero ¿qué pasó? La oposición se levantó. En este primer bloque vamos a ver cuál es el desenlace de esta oposición. Porque yo ya te adelanté el final. ¿Sí? Ya te dije el spoiler de la prédica. El templo se concluye. Ahora, vamos a ver el desenlace de la oposición. Pero en el segundo bloque vamos a ver qué consecuencias trae permanecer firme frente a la oposición. ¿Qué consecuencias trae para la vida de las personas obedecer a Dios y estar dentro del plan de Dios? ¿Vale la pena o no vale la pena? Bueno, eso lo vamos a responder en el segundo bloque. Así que nos metemos en el primer bloque. Vamos a leer apenas unos versículos del capítulo 5. Andá a Esdras capítulo 5, versículo 3.
Dice así: en aquel tiempo vino a ellos Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros, y le dijeron así: ¿quién os ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Ellos también preguntaron cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio. Ahí recordamos, el pueblo de Israel estaba reconstruyendo el templo. La oposición se levanta, lo vimos en el capítulo 4, Juan nos predicaba. La obra se detiene. Pasó 16 años donde la obra se detuvo. Ahora, lo vimos el domingo pasado que Dios levanta el profeta Ageo y Zacarías para hablar al pueblo de Dios, para despertar al pueblo de Dios. Y el pueblo se despierta y comienza de nuevo la reedificación del templo. Y cuando comienza de nuevo la reedificación del templo, ¿qué vemos? Que la oposición vuelve a surgir. Me encanta porque cuando veíamos el capítulo 5 decía que Dios, por medio de su palabra profetizada por Ageo y Zacarías, despertó el corazón de Zorobabel, despertó el corazón de los ancianos, de los sacerdotes y de todo el pueblo. Y si la Biblia usa la palabra despertar, es porque ¿qué estaban haciendo? Estaban dormidos. Cuando uno duerme, todos los sentidos están anestesiados. Y estaban todos dormidos y Dios decide despertar a todo su pueblo por medio de su palabra. ¿Sabes qué? La Biblia es la palabra de Dios. Cuando su palabra es predicada, cuando vos estás leyendo tu Biblia ahí en tu tiempo devocional, esa palabra que estás leyendo tiene el poder para despertar corazones dormidos, para despertar corazones anestesiados. ¿Sabes qué? Yo creo que es un tiempo lindo para entender que la Biblia es suficiente. Creer en la suficiencia de la palabra de Dios. Porque entendemos que Dios anima por medio de su palabra, exhorta por medio de su palabra, pero a lo mejor hoy en día nosotros estamos en un tiempo donde nuestro corazón está un poco anestesiado. No está tan sensible a la voz de Dios. ¿Sabes qué? Es por medio de la palabra de Dios que Dios puede despertar tu corazón y mi corazón. De hecho, eso lo hizo con su pueblo, por medio de su palabra, por medio de Ageo y Zacarías. Y ahí estaba este pueblo. Empezó a despertar y empezó la oposición. Y ¿sabes qué? A lo largo de la Biblia nosotros vemos que tenemos tres tipos de enemigos. Tenemos el diablo, el mundo, que es el sistema corrupto que va en contra de la voluntad de Dios, y también tenemos nuestro corazón, la carne. Y eso lo sabíamos, nuestros tres enemigos. Ahora, a través del libro de Esdras, nosotros podemos ir sacando ya conclusiones. Que también el enemigo que tenemos se plantea con diferentes estrategias. Y una primera estrategia que vimos fue la estrategia ahí en el capítulo 4, que el enemigo se presenta como compañeros. Ellos querían volver a construir, pero aliándose con los judíos, con la intención de destruir esa obra. Y habíamos dicho la peligrosidad que significa construir algo con nuestros enemigos. ¿Sabes qué? El diablo y esta idea media hollywoodense que tenemos del tridente, los cuernos, y sí, es una idea de Hollywood, pero la Biblia dice que el diablo se disfraza como ángel de luz y él se presenta disfrazado a tu vida, a mi vida. ¿Para qué? Para no espantar, todo lo contrario, para querer estar con vos y conmigo y construir una vida al lado de él. Alguien supo decir que es mucho mejor ir caminando por la vida y toparse con el diablo de frente que ir caminando por la vida y darse cuenta que el diablo está caminando hombro con vos. Porque si te lo encontrás de frente, eso quiere decir que va en direcciones opuestas. Pero si caminas hombro con él, quiere decir que van en la misma dirección. Y el camino puede ser un poco fácil, porque no hay nadie que se te oponga. Pero el final es un final de muerte. Y lo mismo podemos decir que nuestros otros enemigos también se presentan con esa estrategia. El mundo se presenta con una estrategia ideológica, filosófica, con su lógica para querer construir una vida basándose en las ideas que este mundo plantea. Y en realidad el fin es un fin de muerte. Nuestra carne, nuestro corazón, basar nuestra vida en toma de decisiones de acuerdo a nuestra propia lógica,
nuestro propio razonamiento, nuestros propios gustos, intereses, y de repente a Dios a un costado. Y no decimos, Dios, ¿qué tenés que decir en este tema? ¿Qué opinas de este asunto? ¿Qué opinas de esta decisión? Porque lo que vale es lo que opina Dios. Lo que Dios llama bueno y verdadero, no lo que yo puedo llamar bueno y verdadero. Y ahí tenemos 3 enemigos que se presentan también con esta estrategia. Con la estrategia de querer construir una vida juntos. Y ahí estaba Zorobabel. No nos conviene construir con ustedes. Después lo vamos a ver en el libro de Nehemías, que Nehemías dice, ustedes no tienen parte con nosotros. De nuevo el enemigo repitiendo la estrategia, algo cíclico. Después veíamos también que el enemigo venía con otra estrategia, con la estrategia de la intimidación. Y si bien la Biblia no aclara cómo el enemigo intimidaba, nosotros sabemos que la base de la intimidación es debilitar a la otra persona. Es la debilitación. Y a lo mejor nosotros podemos estar caminando por la vida y decimos, a ver, no hay nadie que me intimide a mí. Ahora, si usamos la palabra debilitar, ahí la cosa cambia. Porque puede haber un montón de circunstancias, personas que te empiezan a debilitar, a lo mejor con palabras. Ahí está haciendo el enemigo un trabajo de hormiga, con palabras despectivas, desvalorizándote, palabras violentas que podés vivir en el trabajo, en el barrio, en tu casa. No podemos ignorar que detrás de esas palabras que están constantemente repitiéndose, no hay un plan espiritual para debilitar nuestra comunión con Dios. Hay un plan estratégico. Esas palabras no surgen de la nada. Y qué bueno es entender que es una estrategia del enemigo para debilitar mis ganas de tener una comunión con Dios, de acercarme a Dios. Esas palabras pueden venir de la noticia. Gente muy pendiente del noticiero, está bueno mirar el noticiero, pero estar constantemente viendo las noticias de hoy en día, y yo dudo que una persona termine su jornada del día y termine animado con las noticias que se ven. Hay un plan. Qué bueno sería detectar eso y empezar a tomar medidas en contra de eso. Ahora vos fíjate, estamos en el capítulo 5, una nueva estrategia. ¿Cuál era esta estrategia? Acá se presentaron los opositores y le dijeron, ¿quiénes son ustedes? Miren lo que dice el versículo 3, léelo de nuevo. En aquel tiempo vino a ellos Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros, y le dijeron así, ¿quién les dio orden para edificar esta casa y levantar estos muros? ¿Y quiénes son sus nombres de los que están a cargo? ¿Qué hacen y cuáles son sus nombres? Entonces ellos decidieron elaborar una carta formal para enviarla a la capital del Imperio Medo-Persa, que la capital era Susa, donde estaba el rey Darío. Ahora, esto no era algo simple. El rey Darío no era un rey que se caracterizaba por ser un rey piadoso. Y si vos recordás, cuando hicimos la introducción, era el rey Ciro el que había dado el edicto. Ahora había cambiado el rey. Entonces los judíos podrían haber dicho, acá estamos en problemas, porque ellos están elaborando una carta diciendo que estamos reconstruyendo, ya muchos años pasó del reinado de Ciro, ¿y qué puede surgir de esto? No sé. Entonces el enemigo empezó la tercera estrategia, la estrategia de la acusación. Y sabes que el diablo es especialista en esa estrategia, en remover cosas, en remover pensamientos, remover decisiones, remover pecado del pasado para traerlo al presente, para acusarte. Y lo ha hecho desde un primer momento y lo va a seguir haciendo porque sabe que funciona, es una estrategia que trae consecuencias. Y ellos quisieron acusar al pueblo de Dios y el diablo quiere acusarte. ¿Para qué? Para sacarte del camino, para desviarte. Ahora, el diablo incluso en su estrategia de acusación te dice cierta verdad, pero sabemos que cuando el diablo dice verdad, incluso está mintiendo porque él te cuenta una verdad incompleta. Y nosotros sabemos que una incompleta verdad es una completa mentira. Porque el diablo puede traerte pecados de tu pasado, malas decisiones, pero no te va a traer a tu mente la obra de Cristo. Lo que Jesús hizo por tu vida. Cómo te perdonó, cómo te limpió, cómo te salvó, que te hizo una nueva persona.
Eso nunca te lo va a recordar el diablo porque sabe que no te conviene. Y ahí estaba esta estrategia. Ahora vos fíjate, los judíos dijeron, bueno, ellos me van a acusar de manera formal delante del rey por medio de una carta. Lo que vamos a hacer nosotros es responder a las preguntas de ellos por medio de una carta formal. Y escribieron una carta a los judíos y también se lo mandaron al rey Darío allá a Susa, 900 kilómetros. Y mirá la respuesta de los judíos. Versículo 11. Y respondieron diciendo así: nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel. Mas después que nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, Él los entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo a Babilonia. Me encanta la respuesta. ¿Sabes lo que respondió el pueblo? ¿Que quiénes somos nosotros? Nosotros somos siervos del Dios Altísimo. ¿Qué estamos haciendo? Reconstruyendo su casa que fue destruida no por Nabucodonosor. Fue destruida porque nuestros padres pecaron. Provocaron a ira a Dios. Y Dios sí trajo a Nabucodonosor y destruyó, pero fue por culpa de nuestros padres, no por culpa de Nabucodonosor. Ahora, me gustaría que de verdad te introduzcas en el contexto de esta historia. Esta carta estaba siendo leído por el rey más poderoso de la tierra. Era un rey que lo que se le ocurría lo hacía. No es como ahora que tiene que pasar un plan por diferentes cámaras para llegar recién a que se apruebe o no se apruebe. El rey, si se levantaba de mal humor y tomaba la decisión, bueno, destruyan todo este pueblo, lo destruía. Darío puede decir, ¿qué tengo que ver yo con un pueblo de 900 kilómetros? ¿Qué tengo que ver yo con Ciro? No tengo nada que ver. Y este pueblo, sabiendo que el rey Darío tenía esa autoridad, responde de la siguiente forma: nosotros no somos Zorobabel y los demás. Nosotros somos siervos del Dios Altísimo y estamos reconstruyendo la casa de Dios. A mí me encanta esta respuesta, me hace acordar a Juan el Bautista, cuando los fariseos, los líderes religiosos se le acercaron a Juan y le preguntaron: ¿y vos quién sos? ¿Qué decís de vos mismo? Y Juan el Bautista dice que ¿quién soy yo? Bueno, yo soy una voz que clama en el desierto anunciando la llegada del Rey, del Mesías, del Cristo, de Jesús. Que ¿quién soy yo? No importa quién soy yo. El importante es Él. Acá el pueblo está diciendo quiénes somos nosotros, no importa quiénes somos nosotros. El importante es Dios. Somos siervos de Dios y estamos reconstruyendo la obra de Dios. Yo me pregunto, ¿cómo este pueblo pudo tener tanta autoridad para responder de esta forma? ¿Cómo un pueblo que estuvo cautivo 70 años en una nación extranjera, sabiendo que sus padres, sus abuelos habían pecado de una forma terrible ante Dios, sabiendo que los pecados de su padre incluso eran peores que los pecados de los pueblos cananeos que ellos habían conquistado? Ese pueblo debería tener de verdad una identidad muy por el piso. Sin embargo, vemos algo totalmente diferente. Este pueblo pudo responder así porque tenía una identidad basada en Dios. Ellos tenían una nueva identidad. Sus corazones habían despertado. Eso es lo que trae cuando Dios despierta tu corazón por medio de la palabra de Dios. Una identidad. Mira, léete Efesios capítulo 1 en tu casa. ¿Quién sos en Cristo? ¿Y qué importa quién era el rey? ¿Qué importa quién eran mis padres? ¿Qué importa si tenemos fuerza o no tenemos fuerza? ¿Y si somos poderosos o no somos poderosos? Nosotros somos siervos de Dios, somos hijos de Dios. Esa era la nueva identidad que tenía este pueblo. Y nosotros sí hablamos de nuestros 3 enemigos y hablamos de las estrategias de los enemigos y toda una información muy linda, pero ¿cómo se lucha contra los enemigos? ¿Cómo se lucha frente a las estrategias de los enemigos? ¿Sabes qué? Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 4, te lo leo, no lo busques, dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza.
tu arma y mi arma, ¿sabes cuál es? ¿Una espada? ¿Un ejército? ¿Un partido? Tu arma es espiritual. Nosotros estamos dentro de una milicia y esa milicia tiene la arma espiritual, en dependencia del Espíritu. Efesios capítulo 6, la armadura del cristiano. Dice, revístanse con la coraza de justicia, llevando una vida justa. Uno puede llevar una vida que caiga en pecado y permanecer en desobediencia en ese pecado. Y en una decisión de rebeldía decir, yo voy a mantener esta vida en pecado, sabiendo que lo que estoy haciendo está mal, pero lo voy a seguir haciendo. Esa no es una vida justa. Ahí te quedaste sin coraza. Ahí hay una grieta muy grande donde el diablo se puede agarrar. Y cuando se agarra, el diablo no puede ser suavizado. Él no va a sentir lástima, no va a sentir compasión. Te agarró. Ahora, si uno decide arrepentirse de sus pecados, decide que se va a inclinar ante la voluntad de Dios y va a dejar sus pensamientos, va a dejar a lo que yo digo que es bueno, que es razonable, porque Dios dice que está mal, y yo decido obedecer a Dios y pedirle ayuda a Dios, empiezo a vivir una vida en justicia. ¿Y sabes qué? Empiezo a cerrar mi armadura, mi coraza, y empiezo a vivir una vida justa. ¿Qué poder puede tener el diablo frente a un cristiano que vive una vida justa? ¿Qué clase de poder puede tener? Ninguno. Ahí están nuestras armas. Una vida justa, una vida piadosa, viviendo en dependencia de Dios. Eso te da una identidad. Eso es lo que tenía este pueblo. Y es por eso que ellos pudieron responder de esa forma. Y ahí estaban ellos. Y de repente el rey Darío, en vez de decir, ¿qué tengo que ver yo con estos esclavos?, dijo, bueno, voy a buscar, les voy a hacer caso, voy a buscar en una ciudad donde están guardados todos los archivos, todos los edictos, a ver si lo que dijeron ellos es real. Y fueron y buscaron y encontraron un edicto. Y ahí está el capítulo 6. Vamos al capítulo 6. Entonces el rey Darío dio la orden de buscar la casa de los archivos donde guardaban los tesoros allí en Babilonia. Y fue hallado en Admeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito memoria. Imagínate toda la escena. En el año primero del rey Ciro, esto decía el edicto, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios y que sus paredes fuesen firmes y su altura de 60 codos y de 60 codos su anchura. Y ahí empieza a describir cómo debía ser el templo. Versículo 5, y también los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y los pasó a Babilonia, serían devueltos y vayan a su lugar de origen, el templo que está en Jerusalén, y sean puestos en la casa de Dios. Y ahora el rey Darío escribe una carta para estos gobernadores que habían enviado la acusación. Y mirá lo que dice el rey Darío en esta carta. Ahora pues, Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Bosnai, y vuestros compañeros, los gobernadores, que estáis del otro lado del río, aléjense de ellos. Dejad que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios, que la hacienda del rey que tiene del tributo del otro lado del río sean dados puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra. Versículo 13, entonces Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Bosnai y sus compañeros hicieron puntualmente según el rey Darío había ordenado. Me encanta la simpleza de cómo la palabra de Dios no agrega detalles a la reacción de Tatnai y de estos acusadores. Ellos enviaron una carta para detener la obra al rey, y ellos esperaban a lo mejor un ejército que iba a destruir a los judíos, y de repente recibe una carta del rey diciendo: ustedes van a ser los encargados
de proveer todos los recursos para que esta obra se complete. Y la Biblia no dice nada de la reacción de ellos, nada más que dice que ellos hicieron tal cual como el rey Darío había ordenado. ¿Y sabes lo que pasa? Que la Biblia no está interesado en contarte la vida de Tadnai, porque acá estos opositores no son los importantes, acá el importante es Dios, lo que Dios hizo, cómo este pueblo había decidido obedecer a Dios y cómo Dios se encargó de proveer los recursos para que la obra se construya y se complete. Y si nosotros tomamos la decisión de querer llevar una vida espiritual, de querer llevar una vida en obediencia, no sé cómo, pero Dios se encarga de proveer esos recursos para que eso se complete. Ahora, la oposición es real. La oposición marcó 16 años de estancamiento y puede tener ese poder. Pero podemos ver que el desenlace que hablamos de la oposición fue fracaso. Ellos fracasaron porque la obra de Dios se completó. Ahora, si vos tenés otra mirada, vos decís, bueno, pero no tan fracaso porque la obra se detuvo 16 años. Sí, es verdad, porque la oposición es real, no es un enemigo de juguete, no es un enemigo irreal, es un enemigo que tiene poder. Ahora, el desenlace de la oposición es que la oposición fracasó. Fracasó a un punto que ellos tenían que fijarse si la obra se terminaba y si tenían todos los recursos que necesitaban. Y nosotros podemos tener fe de que la obra de Dios se va a completar en nosotros porque su palabra así lo dice. El que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. Ahora cuidado, porque esa obra se puede detener, se puede estancar. Depende de nosotros si tenemos ese corazón anestesiado y dormido. Pero ahí está, ese fue el resultado de la oposición, fracaso. Ahora, veamos esto que habíamos denominado el segundo bloque. Ese fue el resultado, sí, la oposición fracasó, pero ¿qué pasó con los judíos? Sí, se reconstruyó el templo, pero ¿qué más? Mirá lo que dice el versículo 14. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban, conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Esta casa fue terminada al tercer día del mes de Adar, que era el 6º año reinado del rey Darío, versículo 22. Y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura 7 días, por cuanto Jehová los había alegrado. Este es el resultado de permanecer firme frente a la oposición. Este es el resultado de obedecer a Dios. Sí, la obra se completó, pero ellos celebraban porque Dios había añadido alegría a sus corazones. A ellos le convino obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque si comparás capítulo 5 de Esdras con capítulo 6 de Esdras, es el mismo pueblo, pero con una actitud totalmente diferente. En capítulo 5 es un pueblo que estaba en pérdida. Ahí lo veíamos como Ageo y Zacarías les decía, ustedes creen que están progresando porque están construyendo sus propias casas y abandonaron la obra de Dios. Sus casas con maderas ornamentadas. ¿Qué quiere decir eso? Eran maderas labradas. Cada uno le había dado una creatividad especial para añadirle detalle a sus casas, embellecerlas. ¿Y la casa de Dios cómo estaba? Bueno, llena de yuyos, tirada. Y ellos creían que estaban prosperando en sus caminos. Y Ageo y Zacarías le dicen, ustedes creen que están prosperando, pero en realidad están perdiendo. ¿No se dan cuenta que se abrigan y siguen sintiendo frío? ¿No se dan cuenta que comen y siguen sintiendo hambre, insatisfacción? ¿Y qué vemos en el capítulo 6? Vemos a estos mismos judíos que estaban en pérdida, que estaban prosperando y que Dios había añadido alegría a sus corazones. Y uno puede pensar, yo en este punto de mi vida me estoy posicionando más en el capítulo 5, me parezco a este pueblo, al pueblo del capítulo 5 de Ageo,
¿O me parezco más al pueblo del capítulo 6 de Ageo? Un pueblo donde Dios había añadido gozo y alegría a sus corazones. Me encanta el ejemplo que da Salomón cuando dice en Eclesiastés: he visto un mal muy fuerte y muy frecuente debajo del sol. A las personas a quien Dios le da riquezas, pero no le da la capacidad para poder disfrutarla. Eso es fuerte y frustrante. Personas a quien Dios le da riquezas, pero no le da la capacidad de poder disfrutarlo. Alguien supo poner una ilustración de que esto es semejante a cuando hay un niño, ahí el típico niño de Navidad, un 25 de diciembre, que recibe ese regalo que tanto esperó, que tanto pidió a sus padres, y de repente rompe el papel del regalo. Y ahí tiene ese juguete, ese auto, y sus manos lo están tocando. Y quiere prender el autito, ¿y qué pasó? No tiene pilas. Y las luces, el sonido, no se escuchan, no se ven. Y va buscando pilas, y no hay pilas en la casa. Y todos los negocios están cerrados porque es feriado, 25 de diciembre. Ahora, qué frustración para ese niño. Tengo el autito que tanto quise, lo están tocando en mis manos, pero no tengo la capacidad de poder disfrutarlo a su máximo exponente. ¿Por qué? Porque no tiene pilas. Y todos los juguetes de este mundo vienen sin pilas. No podemos pretender vivir una vida que lo saquemos a Dios de nosotros, de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestras decisiones, y pretender que voy a tener satisfacción como si nada pasa. Ahí estamos. Ahí estamos nosotros en una etapa de la vida, como Ageo capítulo 5. Pero podemos entender que existe otra posibilidad de Ageo capítulo 6, mediante la obediencia, que trae como resultado esa satisfacción. Mirá lo que dice el versículo 20: porque los sacerdotes y los levitas habían purificado a una, todos estaban limpios. Ellos tomaron la decisión de santificarse y de purificarse. Y podemos seguir leyendo: porque Dios añadía alegría a sus corazones. Mirá, si yo te digo la palabra santidad, en tu cabeza van a venir muchas palabras. Pero hay una palabra que no va a venir con frecuencia, que es la palabra gozo, alegría. Porque asociamos la palabra santidad como muchas personas del mundo asocian la palabra santidad, con algo aburrido, algo pesado, algo cargoso. Ahora, la Biblia asocia siempre la santidad con la palabra gozo, porque el resultado de la santidad es el gozo, es la alegría. David dice en el Salmo 16:11: en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra deleite para siempre. Plenitud de gozo en la presencia de Dios. Y no podemos pretender vivir en la presencia de Dios con una vida de desobediencia. Cuando David pecó, ¿qué pasó? La tristeza invadió su vida a tal punto que empezó a somatizar esa tristeza, el desánimo, la depresión. Sus huesos empezaron a enfermarse. Hubo una consecuencia que impactó directamente en su estado anímico. Ahora David se arrepiente y dice: devuélveme el gozo de tu salvación. Él asociaba el gozo y la santidad. Y muchas veces nosotros podemos preguntarnos a nosotros mismos diciendo: ¿estoy siendo diligente en el cuidado de mi santidad? ¿Estoy siendo responsable del cuidado de mi santidad? También podríamos plantearnos la siguiente pregunta: ¿estoy siendo responsable del cuidado de mi gozo? ¿Estás siendo responsable del cuidado de tu gozo? ¿De tu alegría? Porque va directamente de la mano con la santidad. Y es algo que depende de nosotros cuidarlo. Y mira lo que dice el versículo 16. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. Ellos celebraron algo, celebraron la Pascua, celebraron la fiesta de los panes sin levadura después, pero ellos dedicaron el templo. En esta fiesta de dedicación sacrificaban animales en ofrenda, en adoración a Dios. Pero ¿sabes lo que significa dedicar el templo? Ellos estaban diciendo que este templo es para uso exclusivo
de la gloria de Dios. Eso significa dedicar el templo. Salomón, en el primer templo, también lo dedicó. ¿Para qué? Para uso exclusivo de la gloria de Dios. ¿Sabes lo que le dijo Dios? Mira, Salomón, si tú vas por mis caminos, por mis planes, yo te prometo que voy a manifestar mi gloria en este templo. Pero si te desvías, este templo va a venir a ser refrán de todos los pueblos. Todos los pueblos se van a maravillar diciendo, mira cómo cayó. Pero si no te desvías, yo voy a manifestar mi gloria. Ahora, el segundo templo también fue dedicado a Dios, para uso exclusivo de su gloria. Y cuando nosotros entendemos esto, y empezamos a unir la historia que siglos más tarde Jesús camina por este mismo templo que se había construido, es por eso que Jesús, cuando entra al templo y ve la mesa de los cambistas, ve cómo se empieza a hacer negocio fraudulento dentro de la casa de Dios, se enoja y se llena de celo y agarra un azote, empieza a pegar azote y empieza a volcar la mesa de los cambistas. ¿Por qué? Porque han convertido mi casa, la casa de mi padre, en cueva de ladrones. Esta casa era para uso exclusivo de la gloria de Dios. Y nosotros por medio de su palabra entendemos que el templo de Dios, hoy por hoy, somos nosotros. Este no es el templo. Este es un edificio lindo. Pero el templo del Espíritu Santo somos nosotros. Nunca hubo un templo a lo largo de toda la Biblia que no haya sido dedicado para la gloria de Dios. El día que vos decidiste arrepentirte de tus pecados, el día que vos decidiste que Jesucristo sea tu Señor y seguirlo, pasaste a ser templo del Espíritu Santo, alguien cuyo uso exclusivo es para la gloria de Dios. ¿Estamos viviendo para la gloria de Dios? Te leo el último versículo, ahí en 1 Corintios 6:19, ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos porque Dios lo compró a un alto precio. Por lo tanto, glorificad a Dios con sus cuerpos. Ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo para la gloria de Dios. La gloria de Dios. Así que yo te invito a que hoy reflexionemos de quiénes somos. ¿Cuál es nuestra verdadera identidad? Nuestra identidad puesta en Dios. ¿Cuáles son nuestras armas para defendernos de nuestros enemigos? Que son armas espirituales. No mediante fuerza y mediante ejércitos. Así se lucha. Así uno se mantiene firme frente al enemigo. Pero entender también que esa santidad no tiene que ser algo pesado para mi vida, porque esa santidad trae como resultado el gozo y la alegría. Y somos templo de Dios. ¿Qué estás haciendo con el templo de Dios? Yo pensaba en esta semana en una profecía que Dios le dijo a Ezequiel. Ahí estaba Ezequiel en el desierto y Dios en visión levanta a Ezequiel y lo mete a la ciudad de Jerusalén y lo mete dentro del templo, por visión. Y Dios le dice a Ezequiel, Ezequiel, ¿qué estás mirando? Y Ezequiel dice, y veo a una familia entera que está postrándose delante de pinturas que ellos pintaron dentro del templo de Dios. Eso es abominable, dice Ezequiel. Y Dios le dice, ¿querés ver algo más abominable? Y lo mete en una parte más profunda del templo. Y le dice Dios a Ezequiel, Ezequiel, ¿qué ves? Me encanta Dios porque te pregunta qué ves. Dios se quiere asegurar que vos estés viendo lo mismo que está viendo Dios. Veo a sacerdotes inclinados frente a ídolos. Y así Dios lo va llevando a la parte más profunda del templo, mostrándole cosas más abominables. Y al último lo lleva cerca del atrio. Y ahí había una familia entera de espalda al altar y mirando a la salida del sol, adorando, entre comillas, al Dios Sol. Y dice, me están provocando a ira. Ahora, esa visión tenía como principal significado el pecado oculto dentro del templo. Y eso se parece mucho a nosotros, porque a lo mejor podemos tener pecados ocultos, que nadie los ve, pero Dios atraviesa la pared del templo y lo ve.
Y a lo mejor tu conciencia en este momento te puede estar diciendo, junto, como le dijo Dios a Ezequiel, ¿qué estás viendo? Si vos te miraras dentro de tu corazón, ¿qué ves? ¿Ves pecado? ¿Ves pecados ocultos? ¿Ves un caminar que va en contra a lo que dice Dios? ¿O estás viendo que dentro de ese templo se está adorando a Dios porque está siendo para uso exclusivo de su gloria? Así que te invito a que reflexiones, a que cuides tu gozo. Recordá que el gozo de Dios es nuestra fortaleza. No te quedes sin esa fortaleza para pelear esta batalla. Y no la pelees con armas que no tienen ningún punto de inflexión frente al enemigo. Pelea con las armas que Dios te provee. ¿Sí? Bueno, que Dios los bendiga. Rubén. Muy bien, creo que, a ver si estoy silenciado, sí. Cuando uno ve el obrar de Dios en esta tarea tan inmensa, ¿no? de construir el templo, y ver que Dios siempre acompaña hasta el final. Esta casa se inauguró, fiesta hubo, pero marcaba mucho más que una fiesta. Una fiesta puede durar un día, dos, una semana, pero acá se trataba de la restauración del encuentro con Dios. Y Israel dependía mucho del templo, porque hasta allí estaba dado de esa manera la presencia de Dios en el lugar donde Él se manifestaba. Y hoy tenemos la gran posibilidad de, sin estar en un edificio, tener esa comunión con Dios. Eso es maravilloso. El problema es que a veces no vivimos de fiesta. Nos perdemos la posibilidad de tener esa relación cercana, de comunión, de intimidad con Dios. Y creo que todas estas reflexiones nos llevan a mirar a Dios con esa intensidad profunda, de decir, yo quiero tener esa comunión diaria con Dios. Ese encuentro, esa cercanía, esa intervención de Dios en mi vida porque yo le doy permiso. Que está muy lejos de ser una religión. Esto es una convicción de que Dios está con nosotros y que Dios tiene mucho más de lo que aún nosotros hemos visto hoy. Y hay mucho por delante. Dios nos salva, nos perdona, nos limpia, pero no para que estemos tranquilos y cómodos, decir, uy, qué bien. Cuando nosotros miramos el corazón de Dios, Él lo manifestó con mucha claridad en su palabra, que nos salvó para buenas obras. Y este Jesús que entró al templo, y después que Jesús murió y resucitó y ascendió a los cielos, el templo fue destruido nuevamente en el año 70. Totalmente destruido. Hasta hoy, ese templo sigue destruido. No hay templo. Pero Dios, en el Señor Jesús, abrió ese camino para tener esa relación con Dios, independientemente de un templo. Con la entrada directa al Padre, ese velo que separaba el lugar santísimo de toda la gente se rasgó y después el templo se destruyó. Ya no hay velo, no hay nada que pueda obstaculizarnos a todo hijo de Dios que quiera tener una comunión profunda, fresca, renovada cada día. Así que te quiero invitar a que puedas vivir la experiencia en carne propia, ya no tanto en la historia de Esdras, sino en carne propia, la experiencia de que Dios está con vos, de que Dios te da la oportunidad de ese encuentro diario con Él. Oramos y terminamos. Nuestro Dios, gracias por esta mañana tan especial. Gracias por estos pasajes que nos llevan a reflexionar, a meditar sobre lo profundo de los planes de Dios. Gracias, nuestro Dios, porque en tu presencia siempre hay gozo, siempre hay paz, siempre hay victoria.
Gracias porque tú cuando prometes la compañía, prometes estar con nosotros todos los días, es verdad, es cierto. Y Señor, queremos en esta mañana creerte y volver a tu presencia para decirte, Señor, queremos ser las personas que tú habías diseñado. Queremos aprovechar cada cosa que tú planeaste para que nosotros podamos vivir con intensidad. Señor, ayúdanos a ver lo que tú quieres que nosotros seamos y a caminar en esos caminos confiando en Dios. Señor, gracias te damos por tu palabra, por tu consejo. Gracias porque tú eres quien abre estos caminos para que nosotros podamos vivir en intimidad con Dios. Te damos gracias por esta mañana, te damos gracias también por este día. Hoy se celebra el Día de la Madre y, Señor, te agradecemos por tantas mujeres como mamás, como abuelas, que siguiendo el consejo de Dios impactan en la vida de los hijos y son de gran bendición. Señor, gracias por cada mamá que cumple su rol, su función. Te pido que tú pongas en cada una de ellas sabiduría, Señor, que tú puedas renovar sus fuerzas, que puedas renovar el entusiasmo de cumplir esta función maravillosa de ser madres. Señor, gracias por cada una de ellas, gracias por la bendición que son en la familia. Y Señor, te pido que tú la bendigas ricamente en este día y cada día del año. Señor, gracias por este encuentro que hemos tenido hoy y queremos encomendar en tus manos esta semana y decirte que nos gustaría caminar contigo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.